Bueno, este día nos da mucho gusto estar en Baja California Sur, aquí en Los Cabos. Vamos a informar sobre la situación de seguridad en este estado y vamos también a tratar asuntos nacionales, como lo hacemos en todas las conferencias. Iniciamos con la participación del ciudadano gobernador, maestro Carlos Mendoza. Es importante destacar, introducir lo que se ha logrado en este estado en los últimos tiempos. Ha habido una disminución considerable de delitos, es de los estados con mejores resultados en el país, sobre todo en delitos donde no hay cifra negra, fundamentalmente en homicidios. Entonces, celebramos que esto se esté dando en Baja California Sur. Felicitamos a las autoridades estatales, a toda la gente, porque como siempre lo hemos dicho, el garantizar la seguridad, la paz, es asunto de todos. Agradecer mucho al gobernador por este trabajo que se hace de forma coordinada. Él va a informarnos y luego el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, va también a informar sobre el tema de seguridad y después contestamos preguntas y contestamos todas las preguntas. Adelante. Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Me da mucho gusto saludarles. Los de aquí, un gusto verles. Los de afuera, bienvenidos sean a Baja California Sur. Hemos sostenido una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional, con la presencia, por supuesto, distinguida y la presidencia de esa reunión del señor presidente de la República, y me da pues muchísimo gusto poder ratificar lo que el señor presidente les ha adelantado, en donde Baja California Sur, desde cualquier óptica que se ha visto, ha venido mejorando en su situación de seguridad pública de manera sostenida en los años que ha durado mi administración. No olvidar que estoy a un poco más de un mes de concluirla, y esto ha permitido, por supuesto, un sinfín de posibilidades y de desarrollo económico. Hay mucha gente que señala en materia económica que tener todos los huevos en una sola canasta, es decir, en una sola actividad económica mayoritariamente, como lo es Baja California Sur con el turismo, a veces no es una buena idea, es diversificar. Pero en Baja California Sur, más allá de si eso no es una buena idea, es lo que es. Y nuestra economía, en más del 70%, depende del turismo, y el turismo es una actividad hipersensible a la seguridad. Le comentaba yo al señor presidente que pues nadie en su sano juicio va a gastar tiempo y dinero para vacacionar en un lugar donde lo primero que sientes vulnerable es tu integridad patrimonial o personal. Y en Baja California Sur, gracias por supuesto a la colaboración del gobierno federal y a la colaboración de los gobiernos municipales, de instancias civiles y militares, hemos logrado contener un tema que hay que señalarlo además. En los años 2014 a 2017 pues amenazaba de manera muy importante con salirse de control. Si me permiten la siguiente lámina, por favor. Esta es una manera de ejemplificar cómo estaba Baja California Sur en los años 2014 y 2015, solamente visto desde la perspectiva del delito de homicidio doloso violento, que como señala bien el señor presidente, es un homicidio, es un delito que no tiene cifra negra, es decir, todos los homicidios terminan siendo denunciados o capturados por las instancias de procuración de justicia. Ustedes saben que la cifra negra es todos aquellos delitos que son cometidos pero no se denuncian y la autoridad no llega a conocer de ellos, y existe cifra negra prácticamente en todos los delitos, y en donde menos existe es en el de homicidio. Ocupábamos en el 2016 el nada honroso último lugar en materia del semáforo de ejecuciones con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y pues abajo pueden ver ustedes cuáles eran las razones. La verdad es que nuestro sistema de seguridad pública estaba desorganizado, desarticulado y carente de personal y de equipo. La que sigue, ahí pueden ver con mucha claridad lo que ha sucedido en mi administración y por supuesto en los 3 años que lleva la administración del señor presidente de la República, y podemos ver cómo en el mes de octubre de 2017 tuvimos el mes más violento en la historia de Baja California Sur, con 143 eventos que ustedes pueden recordar, no eran solamente homicidios, sino eran además verdaderas afrentas a la tranquilidad de la población. Había cabezas tiradas, narcomantas, cuerpos colgados en los puentes y demás, y estaba poniendo muy en riesgo nuestra actividad económica. A partir de entonces, gracias al buen trabajo coordinado y a muchas otras medidas de inversión, de creación de academias de policía, de integración de centros de control de confianza, de examinación, depuración de personal, fue que ha venido disminuyendo hasta encontrar pues una especie de equilibrio en los últimos 2 años, y es así que al día de hoy Baja California Sur es el segundo estado
estado con menos homicidios violentos, solamente después del estado de Yucatán, que hay que decirlo y felicitar a los compañeros yucatecos, nunca han tenido una crisis de violencia como la que aquí se dio. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros logramos contener algo que se generó y ellos han logrado que no se genere eso. Entonces, visto desde este indicador, Baja California Sur ha tenido, por supuesto, un avance muy importante y estamos muy satisfechos y muy contentos de poder contribuir. Quizá esta sea la contribución más grande del Estado, del gobierno, al desarrollo económico. La inversión en materia turística no la hace mayormente el gobierno, las hace la iniciativa privada, pero si no tuviéramos esto en la mesa, pues como dice el refrán, otro gallo nos canta. Muchas gracias. Si me permite, señor presidente, y pues aludiendo al comentario de que dentro de poco más de un mes dejaré el gobierno del Estado, quisiera hacer tomarle unos minutos para expresar un mensaje personal. Como les decía, me voy en un poco más de un mes y seguramente será esta la última vez que me reúna con el señor presidente. Yo espero solamente en mi calidad de gobernador y que me siga distinguiendo, por supuesto, con su amistad. En mi gubernatura, señor presidente, tuve que enfrentar momentos muy complejos como estos que usted y la sociedad conoce. Enfrentamos una muy dura embestida del crimen organizado que se acaba de señalar, que afortunadamente trabajando juntos, y no dejo de agradecer al gobierno federal, no dejo de agradecer a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa, por supuesto su apoyo. Sin ese apoyo difícilmente pudiéramos haber dado estos resultados en esta tema. Y también enfrentamos una crisis de salud generada por el COVID y una posterior crisis económica detonada, por supuesto, por el confinamiento. Gracias a este esfuerzo colectivo logramos evitar, afortunadamente, una crisis humanitaria. Lamentablemente, como es ya público, no logramos evitar el daño de la crisis económica generada por la crisis de salud. Los nuevos datos del Coneval, que comparan el 2020 con el 2018, revelan que, lamentablemente, como en el resto del país, en Baja California Sur hay más subcalifornianas y subcalifornianos viviendo hoy en pobreza, incluso algunos de ellos en pobreza extrema. Y si bien esos datos nos llenan de tristeza, también nos da orgullo y nos llena de optimismo el que Baja California Sur sea al día de hoy la entidad con la menor tasa de letalidad causada por COVID, que seamos, gracias a su gobierno, señor presidente, la segunda o tercera entidad con mayores niveles de vacunación y que con datos del IMSS también al cierre del mes de junio seamos una entidad, si bien es cierto que de las más golpeadas económicamente por el COVID, por la actividad turística, sucedió en algunos estados. Aquí ya hemos recuperado el 85% del empleo formal que se perdió con motivo del COVID. Es decir, la pasamos difícil, pero las perspectivas son buenas, vamos caminando en el sentido correcto, vamos en la ruta de la recuperación y corresponderá ahora a las nuevas autoridades estatales, de la mano de las autoridades federales, por supuesto, terminar de superar el desafío. Y les digo con toda confianza de que estoy seguro que lo van a lograr. Y lo van a lograr no solo por el profesionalismo, la probidad y la sensibilidad que me consta tiene quien habrá de asumir, por supuesto, el gobierno en unos días más, pero también porque sé que van a contar con su apoyo, señor presidente, y el del gobierno federal, que no tengo ninguna duda, además, lo van a necesitar. Señor presidente, deseo agradecerle públicamente todas las muestras de solidaridad, de apoyo y de cariño que ha tenido hacia Baja California Sur mientras me ha tocado compartir responsabilidades con usted. Siempre encontramos en usted la apertura y la sensibilidad para escucharnos y para atendernos. Además, recibimos soluciones de usted y también de su gobierno. Probamos así que la cooperación, la coordinación y el respeto rinden siempre buenos frutos. En el último trienio trabajamos juntos por el bien de nuestro Estado, señor presidente, y en la medida de mis modestas posibilidades aportarle de aquí al bien de México. Fui presidente de CONAGO y siempre mantuvimos un diálogo respetuoso y republicano. Me tocó presidir la Organización de Gobernadores en el momento más álgido de la pandemia, en el confinamiento total. Y nos alejamos de la estridencia para aproximarnos al entendimiento y a la cooperación. La lección que subyace es que la política se hizo para acercar a quienes pueden pensar diferente, para escucharnos, pero también para aprender a conocer. Tuve el privilegio, señor presidente, de encontrar en usted a un hombre de bien, a un gobernante serio y a un mexicano comprometido con su país, con quien tengo, debo decirlo, grandes coincidencias. Y se las voy a señalar. Si bien por caminos diferentes, estoy convencido que ambos buscamos llegar al mismo objetivo, que es que la gente viva mejor. Somos demócratas, respetamos el proceso electoral y la voluntad de la gente, así como debe de ser. Compartimos además la visión de que la altura se mide cuando dos personas que piensan diferente, pero buscan el mismo fin, encuentran sus coincidencias y basan su relación en el respeto, en la solidaridad, en la propuesta, en la coordinación y en la solidaridad. Te reitero pues mi gratitud, señor presidente, y mi reconocimiento. Le deseo mucho éxito en lo que le resta a su encargo. Se lo digo de corazón, que sea por el bien de México y por supuesto
presupuesto de Baja California. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a ustedes. Gracias. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, presidenta municipal, muchas gracias por su hospitalidad, compañeros de medios de comunicación. Vamos a presentar el día de hoy la situación de seguridad pública en el estado de Baja California Sur. Baja California Sur es un estado que tiene 5 municipios, ocupa el 9º lugar nacional en cuanto a extensión territorial y tiene un aproximado de 798,000 habitantes, ocupando el 31º lugar a nivel nacional. En cuanto a los delitos de incidencia delictiva, los 10 delitos que siempre se han venido presentando, vamos a presentarles uno por uno. En lo que se refiere a extorsión, ocupa el 2º lugar. De junio de este año han existido 4 casos y como lo podemos ver es un delito que va con tendencia a la baja. En el año llevamos 38 casos. En lo que se refiere a robo a casa habitación, ocupa también un 2º lugar. En junio de este año hay 88 casos, 500 en lo que va del año, y también, como lo podemos ver, la gráfica que nos marca ahí es un delito que está yendo a la baja. En lo que se refiere a violación, hay 27 casos, pues sí es un delito que está yendo a la alta, pero aquí lo que podemos recalcar es que de esos delitos que se están presentando, casi el 70% ya están judicializados. En lo que se refiere a violencia familiar, ocupa el 3er lugar a nivel nacional. En el junio del 21, 220 casos. Y sí es un delito que tiene cierta tendencia a la baja y pues no es que querramos justificarlo, pero a nivel nacional la pandemia de una u otra manera ha ayudado a que ese delito pues tienda a la alta en muchos estados, ¿no? Creo que es comprensible. En lo que se refiere a lesiones dolosas, ocupa el 5º lugar, 118 casos en lo que va del mes de junio. Y como lo podemos ver, también es un delito que ha fluctuado entre la alta y la baja, pero la tendencia el día de hoy es que va a la baja. En lo que se refiere al narcomenudeo, a pesar de que es un destino turístico, está en el 10º lugar a nivel nacional y los casos que se han presentado son muy pocos y también es un delito que va a la baja. En lo que se refiere a robo de negocios, se encuentra en el 14º lugar, 47 casos en el mes de junio, y como lo podemos ver es un delito que sí tiene cierta tendencia o tenía cierta tendencia a la alta, pero los últimos meses están reflejados ahí y que la tendencia va hacia la baja. En robo de vehículos, 14º lugar, 38 casos en el mes de junio, y también como lo podemos ver en la gráfica es un delito que va a la baja. En lo que se refiere a secuestros, 16º lugar, también es un delito que está a la baja y prácticamente en el 2º trimestre de este año es nulo. En robo a transeúntes ocupa el 16º lugar, 70 casos en lo que va del año, y como lo podemos ver es un delito que también con una gran tendencia a la baja. En lo que se refiere a homicidio doloso por entidad federativa, en la presente administración al mes de junio ocupa el lugar 31 con respecto al de la media nacional. Y en homicidio doloso por cada 100,000 habitantes, en la presente administración también al mes de junio ocupa el 26º lugar. Vamos a ver los municipios con mayor incidencia delictiva del estado. Como dijimos, tiene 5 municipios. Desde luego el de mayor incidencia pues es Los Cabos, le sigue La Paz, Comondú, Mulegé y Loreto, y ahí vemos el número de casos que se están presentando. En lo que se refiere a la Fuerza de Seguridad Pública en el estado, se cuentan con 2,928 policías distribuidos en 2 regiones, Baja California Sur 1, donde se incluye a Comondú, Loreto y Mulegé, y Baja California Sur 2, donde está La Paz y Los Cabos. En lo que se refiere a la Fuerza de Seguridad Pública en total, incluyendo a las fuerzas federales, en el estado tenemos la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con 2,993 elementos, la Secretaría de Marina con 2,363, la Guardia Nacional 1,385, la Policía Estatal 1,108, la Policía Municipal 1,820. En total se cuentan con 9,669, de los cuales operativamente hablando andan haciendo en sus actividades 8,084 elementos. En la Guardia Nacional se cuenta con una coordinación estatal, 4 coordinaciones regionales y una del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. En lo que se refiere a la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, en lo que va de esta administración, en el 2021 se está proyectando una compañía en Los Cabos, lleva un avance del 92%. Para el periodo 2022-2023 se está programada la construcción de 2 compañías más en La Paz y Mulegé.
En lo que se refiere a los aseguramientos aquí en el Estado, podemos ver aquí la numeralia. No empezar a describir a cada uno de ellos, pues yo creo que ustedes lo pueden ver aquí, para no que haya esa necesidad de estarles diciendo. Pero lo que podemos ver que hay cierta tendencia a la baja en muchos decomisos aquí en el Estado, es lo cual, como lo comentaba el señor gobernador, este Estado tiene pues digamos que la facilidad de que para entrar aquí o es por aire, o es por mar, o por tierra, y esos lugares están bien vigilados. En lo que se refiere al sistema penitenciario, aquí hay 4 centros, uno en Santa Rosalía, Ciudad Constitución, La Paz, y el otro aquí en San José de los Cabos, con 1,763 reclusos. Y aquí lo que podemos ver que no hay una sobrepoblación, y la relación interno-custodio cumple con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recursos federales que se han dado aquí para la seguridad pública. Baja California recibe recursos federales y estatales para fortalecer la seguridad. Han recibido un total de los estatales en los estados de 259 millones, como lo podemos ver ahí, y en el fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios, un total de 585 millones de pesos. En lo que se refiere a beneficios de programas sociales, hay 8 programas aquí en el estado. Se han, a través de la Secretaría de Bienestar, los recursos que suman son 1,398 millones y que se están beneficiando a más de 110,000 habitantes aquí en el estado. En cuanto al establecimiento de los bancos de bienestar, de un total de 9 sucursales programadas para esta entidad, 3 ya están concluidas, 3 están en proceso y 3 pendientes para iniciar su construcción. En lo que se refiere a los plan DN3E, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional para ayuda a la población, se han atendido 51 eventos en lo que va del año. Sobre todo predominan los incendios tanto forestales como urbanos, así como apoyos en cuestiones de fenómenos hidrometeorológicos y diversos accidentes, ¿no? Se emplean alrededor de 2,478 efectivos entre ambas fuerzas federales, 200 vehículos y 6 embarcaciones. En lo que se refiere a esos mismos planes, pero en la cuestión de la vacunación, aquí en el estado se han llevado a cabo 609,385 vacunas de las diferentes marcas que vemos aquí en la presentación. Se han empleado 30 aeronaves para traer las vacunas, vehículos terrestres 52 para distribuirlas, y se ha consumido 59,45 horas en lo que se refiere a horas de vuelo. Y por último, en lo que se refiere a estaciones de búsqueda y rescate y también a subcentros regionales de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que podemos ver es que aquí en el estado, por parte de la Secretaría de Marina, hay 5 estaciones de búsqueda y rescate. Se han llevado 46 operaciones, se han rescatado 43 elementos y evacuaciones médicas 16. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que cuenta con 2 subcentros regionales de búsqueda y rescate, uno está ubicado en la base aérea militar número 9 en La Paz y el otro en la estación aérea militar número 2 en Guerrero Negro. Ahí se han llevado 6 eventos y personas asistidas 18. Es lo que podemos mencionar con respecto a la situación de seguridad pública en el estado de Baja California. Gracias. Bueno, antes de darles la palabra, expresar mi reconocimiento, felicitación a los integrantes de la selección mexicana de fútbol que obtuvieron una medalla de bronce, ganaron en Japón, y esto pues anima mucho el que nuestros paisanos mexicanos que nos representan en las Olimpiadas estén aplicándose a fondo con mucho profesionalismo y con muchos sentimientos, y esto pues ayuda a que se siga adelante. No terminan todavía las Olimpiadas y esto no se acaba hasta que se acaba, de modo que podemos todavía conseguir otras medallas, y ánimo a quienes están compitiendo ya en las finales en estos días. Vamos a abrir y empezamos. Hola, presidente, buen día, buen viernes. Oiga, preguntarle ahí varios temas. ¿Cómo le fue en su desayuno? Porque ayer se fue de la mañanera, dijo que tenía un desayuno con el presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo le fue en esa reunión? Muy bien, bien. ¿Qué desayuno? Pues estuvimos desayunando unos chanchamitos. ¿Cómo? Unos chanchamitos, sí. Y tamales de frijol
frijol y plátano frito y chocolate, suculento desayuno. Oiga, y en ese desayuno platicaron de la rebelión que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, platicamos de eso y de otros temas, pero el asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados, porque es una institución autónoma, entre comillas, porque a todos los magistrados los nombraron los partidos. Entonces ya no son tan autónomos. Sí, ¿no? pero en la formalidad, ya ven cómo se simulaba antes. La verdad es que dos partidos los pusieron y ellos deberían de salir ahora a explicar cómo propusieron a esas personas, a esos ciudadanos, con esta falta de integridad, de principios, que vuelvo a decir, deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos, porque cuando se integró, hay que hacer un poco de historia, este tribunal, la mitad los propuso un partido y la otra mitad otro partido. Ya ven cómo eran los enjuagues antes. No hace falta que yo diga qué partidos, ¿verdad? Porque ustedes son mirones profesionales y seguramente ya lo están diciendo, ¿no? En los medios, o los analistas no están hablando de eso. No hay análisis, no hay reflexión sobre este tema, o están guardando silencio y nada más dando a conocer que hay un zapereco en el Tribunal Electoral. Ellos los nombraron y luego ellos mismos en el Congreso les ampliaron el periodo a todos. Esto que están ahora sosteniendo que es inconstitucional, la ampliación del periodo para el presidente de la Corte, pues ellos ya lo aplicaron precisamente con estos magistrados. En ese entonces, 4 de los ministros que hoy se oponen, ¿no?, a la ampliación del periodo del actual presidente, votaron a favor de que se les ampliara el periodo a esos magistrados. Entonces, de eso hablamos, pero no nos podemos meter, porque ellos tienen autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar las autonomías de los poderes. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos por qué meternos. También como era antes, pues a todos estos magistrados, a los ministros, diputados, senadores, a todos los subordinaban. Todos eran, como decía Emilio Azcárraga, el grande, el ya finado, soldados del presidente. Ahora ya es distinto, ya son soldados de los partidos, de los dirigentes de grupos y al final también empleados de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, si lo analizamos con profundidad. Presidente, entonces el presidente de la Corte no va a intervenir. No tiene por qué intervenir, no tiene facultades. Porque ayer teníamos la información de que inclusive algunos de estos magistrados rebeldes del tribunal habían ido a la Corte. Sí, de ahí van, la pregunta. pero no tiene facultad. Okay. O sea, construyeron algo muy especial los partidos para que solo la partidocracia domine. No puede legalmente intervenir el Poder Judicial, la Suprema Corte. Fíjense esas cosas. Entonces, ojalá y se arreglen y lo mejor, pues es que renuncien todos y que se limpie ese organismo, esa institución, que haya una reforma electoral. Y eso es lo mismo que requiere el INE, porque está igual. Y esto lo hemos dicho durante años. Recuerdo que estaba yo en una gira en Veracruz, Tantoyuca se llama el municipio, y estaban a punto de nombrarlos como 2 días antes, y me subí a la azotea del hotel y me grabaron un mensajito. Ahí está en las redes. Y dije, les apuesto de que la mitad va a ser de un partido y la otra mitad va a ser de otro partido. O sea, me adelanté pues y no me equivoqué en ese entonces. Ahí lo pueden ver, porque pues era todo muy cínico y ahora estamos viendo pues esta descomposición tremenda. Hay que buscar la forma de que se reformen estas instituciones, que no sean sometidas por nadie, que representen de manera auténtica a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados. Entonces eso lo hablamos, pero el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues es una gente honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen, con las mismas prácticas, los mismos vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Saldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge, porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido. Oiga, o sea, muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo y la verdad, la Corte sigue siendo la Suprema Corte, si acaso, del derecho, pero no de la justicia. Pero son muchos los intereses, porque siempre dominaban el Poder Judicial. Entonces no quieren que se acabe con la corrupción, con el nepotismo en el Poder Judicial. Y el Consejo de la Judicatura pues está actuando con mucha lentitud. Hay gente buena, íntegra, pero les falta entusiasmo, pasión. Ya se están
desburocratizando, hamburguesando. Oiga, presidente, entonces, con este análisis que usted está haciendo en torno a los compañeros del ministro Arturo Saldívar, ¿esto sería que entonces el ministro Arturo Saldívar no se quedaría o no alargaría ese periodo para concluir con esa reforma? Está muy difícil porque predominan los ministros del antiguo régimen. O sea, es casi imposible. Es muy difícil. Así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados, porque les convenía, porque estaban recibiendo instrucciones, órdenes en ese sentido. Así ahora pues no quieren, porque los machuchones no quieren que se limpie el Poder Judicial. Imagínense cuando perdían un juicio, un asunto, los de arriba en el Poder Judicial. Nunca, nunca. No se me va a olvidar que solicitamos que se consultara al pueblo cuando la reforma energética juntamos más de 3 millones de firmas de acuerdo a lo que solicitaba la ley para que no se aprobara la reforma energética, porque no nos iba a ayudar, como en efecto ha quedado demostrado que no sirvió para nada. Bueno, sí, para que robaran y saquearan unos cuantos. ¿Qué resolvió en aquel entonces la Suprema Corte? Que no procedía la consulta. Ahora el exdirector de Pemex está declarando como testigo colaborador o protegido de que para esa reforma Pemex, por instrucciones de arriba, compró los votos, repartió dinero a legisladores. Una vergüenza. Y todo eso que yo estoy repitiendo pasó de noche. No se da a conocer en los medios de información, con honrosas excepciones. Y eso no pasa en ningún otro país del mundo. Entonces, pues hay que seguir luchando para que se limpien las instituciones y seguir denunciando sobre esta corrupción, la impunidad. Y es un asunto de todos. Y pueden ellos salirse con las suyas, como a veces lo hacen de manera cínica, pero ganan de manera pírrica. Son triunfos pírricos. Pero cada vez se exhiben más, muestran el cobre y la gente va tomando conciencia, va tomando conciencia. Por eso no les va bien en los procesos electorales, porque ¿cómo van a pensar que la gente va a votar porque siga la corrupción? Yo ni debería de estarles dando consejo, pero no se le niega a nadie. Presidente, ¿cómo vio? Una opinión. Presidente, ¿cómo vio este informe del Coneval? Y ya que estamos en Los Cabos, este informe menciona que aumentó la pobreza en 2 destinos turísticos importantes, que es Los Cabos y también en Quintana Roo, y que pues literalmente de 2018 a 2020 aumentó la pobreza. Es pues producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores. Afectó en general. La economía el año pasado se cayó 8.5%. ¿Saben desde cuándo no sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado. Casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, al comercio, restaurantes, a la industria. El único sector que resistió fue el agropecuario, el sector primario, que incluso creció 2%, pero todos los demás se derrumbaron. Entonces, afortunadamente, ya estamos en recuperación, ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria. Hay una recuperación extraordinaria, excepcional, al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6%. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional modificó sus pronósticos y creo que está proyectando 6.3 para este año. Entonces vamos saliendo adelante y también debe de modificarse la forma de medición sobre bienestar, no depender todo lo relacionado con el bienestar solo con indicadores económicos. Yo tengo, por ejemplo, mi manera de medir. Ahora sí que tengo otro dato. Veo los datos macroeconómicos, ¿no? Hasta les podría presumir sobre resultados. Lo voy a decir porque les da mucho coraje a mis adversarios. Y es como ese diablillo de la red que me recomienda, sí. Diles que te vas a reelegir. Y así. Pero miren, en el tiempo que llevamos no se ha devaluado el peso y tenía mucho tiempo que esto no sucedía. Inclusive nuestra moneda se ha apreciado, no solo no ha caído, se ha depreciado. Con relación al dólar, desde que estamos se ha apreciado nuestra moneda. Y esto ni en el sexenio pasado, ni en el antepasado, ni los anteriores se registraba. Es un buen indicador. Y lo más importante de todo es de que ha aumentado el salario en términos reales. El salario mínimo no aumentaba en años. Al contrario, desde que inició la política neoliberal se empezó a caer el poder adquisitivo del salario. Les comentaba yo en una ocasión que hace 30 años, cuando comenzaron a aplicar la política neoliberal, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y cuando llegamos al gobierno ya solo alcanzaba para 6 kilos de tortilla, un salario mínimo. Y hemos aumentado el salario en términos reales, el salario mínimo casi 50%. Como últimamente ha habido inflación porque ha aumentado el precio del maíz y además porque abusaron con lo del incremento en el precio del gas, aumentó el precio de la tortilla. Pero aún así, de 6 kilos
kilos que tenía posibilidad la gente de comprar con un salario mínimo, ahora puede comprar 8, 2 kilos más. Entonces, esa es una forma de medir pobreza y de medir bienestar en la gente. Y tengo otras, una muy importante, lo que estamos destinando a los hogares de apoyo económico. ¿Cuándo se había destinado tanto para apoyar a los pobres? Nunca, nunca. Imagínense que todos los adultos mayores de México tienen una pensión. Imagínense que 11 millones de estudiantes de familias pobres tienen beca. Imagínense que más de 400,000 campesinos están recibiendo un jornal en el programa Sembrando Vida, un jornal de 5,000 pesos mensual, arriba del salario mínimo. Ya casi son 2 millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 1 millón de niñas, niños con discapacidad tienen también pensión. Y bueno, muchas acciones de bienestar. En promedio, en el 70% de los hogares, sobre todo la gente más pobre, 70% de todos los hogares del país reciben cuando menos un apoyo. Antes, pues no era así. Entonces, con toda esta feria de oportunidades, de programas sociales que hay, al final de su gobierno, ¿esta cifra del Coneval deberá bajar si tomando en cuenta que parte de este aumento fue por la pandemia? Sí, fue por la pandemia. Y no solo eso, es que tienen formas de medir de otra manera, tienen otros indicadores. Yo respeto, pero es indudable de que la gente está recibiendo más apoyo. Nada más las remesas. A ver, ¿por qué no pones lo de las remesas? Que eso va abajo, va a 10 millones de familias. Miren el crecimiento de las remesas. Que fue cifra histórica, ¿no? El año pasado. El año pasado, y hubo un récord, ¿no? 40,600 millones de dólares. Y este año es muy probable que lleguemos a los 48,000 millones de dólares. Algo nunca visto. Entonces, ahí vamos, adelante. Claro que el Reforma y el Universal, pues como ya no reciben dinero de publicidad del gobierno, pues ahora todo está mal. No suena lógico, pero suena metálico. Esa es confianza del consumidor. Pero a ver si no tienes toda la serie para irla corriendo. A ver, pon esa es importante. Sí, pero pon la serie. Esto es remesas. 19 y 21. Mire cómo va. Imagínense que en 20 estados está el programa Sembrando Vida y que cada mes se paga a más de 400,000 sembradores. ¿Saben qué me dicen? Abajo que antes sacrificaban una res cada semana, los domingos, porque no se acababa la carne, no se vendía. Y ahora en muchas regiones, 2, a mitad de semana y el domingo, porque la gente tiene su dinero. Tuvimos pandemia, no hubo asaltos de comercio, se garantizó que la gente tuviera lo básico, no tuvimos crisis de consumo. Otros datos, por ejemplo, que los de Coneval no toman en cuenta porque a lo mejor ni conoce el país. Guerrero es el estado con más problemas de desnutrición. Ahí estamos entregando de manera gratuita los fertilizantes para que la gente siembre, porque también es el estado con más jornaleros agrícolas. Entonces se vienen acá al norte a trabajar 6 meses y 6 meses trabajan su tierra para sembrar maíz. Bueno, con ese programa se ha ampliado la producción, ha crecido la producción de maíz como nunca en Guerrero. Y eso que lo van a saber los tecnócratas que todavía hay, porque ni modo que de la noche a la mañana se lleve a cabo una transformación. Siempre digo que es un proceso, lo viejo todavía no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, ahí vamos, poco a poco. Pero ahora, una compañera de aquí, ¿sí? Buenos días, señor presidente. Brenda Yáñez, de Diario El Independiente, medio local. Grupos empresariales de aquí de la localidad, específicamente Coparmex y Canaco, prevén la desaparición de las gaseras con la llegada de la gasera Bienestar. Esto al aludir que habrá una competencia desleal. No, al contrario, se van a ayudar los consumidores con el gas Bienestar para que no abusen los distribuidores, para que no tengan tanto margen de ganancia, de utilidad. Pero si me dice Coparmex, pues ya entiendo. Porque Coparmex es como un sector de un partido. ¿Se acuerdan cómo habían sectores en los partidos? Hay todavía. Pues Coparmex es el sector de un partido. ¿Y la Canaco también aquí? No sé, pero por ahí debe andar. En eso debe andar. Entonces, además, ellos tienen que defender a los empresarios, pero nosotros tenemos como obligación defender a todos. Entonces tenemos que defender a los consumidores. No es posible que mes con mes suba y suba y sube el gas y no haya ninguna justificación. Como no sube de esa manera la gasolina o el diésel o la luz, porque es nada más el gas. Saben que antes Pemex distribuía gas. Llegan los
los tecnócratas neoliberales y liberan completamente el mercado, y ahora se crearon nuevos monopolios. Hay 5 o 6 grandes empresas en el país que son pulpos. Entonces no se les va a requisar sus plantas, ni va a haber expropiaciones. Solo es pues fijar precios máximos, evitar abusos, porque el gas le afecta mucho a la gente cuando aumenta su precio o el aumento en el precio del gas. Y aquí es uno de los estados donde más caro se nos vende el gas. Y lo otro es que haya competencia. Por eso es lo de Gas Bienestar. ¿Cuándo estaría llegando aquí a Baja California Sur? Va a haber en todas las ciudades. Pronto vamos a iniciar en la Ciudad de México. Yo considero que a más tardar en un mes ya está distribuyéndose gas en la Ciudad de México, y se va a hacer lo mismo en todos los estados. Se van a poner centros de distribución. Entonces esto va a permitir que haya competencia, porque en una de esas, en todos estos estados, pues es una sola distribuidora la que domina, y volvemos a las autonomías. Crearon también un organismo autónomo para que no se permitieran prácticas monopólicas. Pues ese organismo que se creó, que se llama, el de la competencia, COFECE, es como un florero, está de adorno, cuesta muchísimo mantenerlo, y es autónomo. Autónomo entre comillas, porque cuando se trata de llevar a cabo acciones en beneficio del pueblo, la COFECE se ampara. Ahora que se presentó una ley de energía eléctrica para que no aumenten los precios de la energía eléctrica a los consumidores, que también aquí pagamos el más caro en Baja California para que no aumentara, porque puede ser que aquí un ciudadano de Baja California Sur pague una tarifa alta, pero los Oxxos no pagan lo mismo. No, claro, ni los hoteles. Bueno, eso no sé. Hasta allá no llego, pero sí, el Oxxo sí, ellos no pagan lo mismo. Entonces, quisimos arreglar eso. ¿Saben quién se amparó? COFECE. Entonces, ¿para qué está? Entonces, vamos a que se tenga el gas. No es quitar la competencia, no es monopolio, es al contrario, que haya equilibrios, que haya contrapesos, porque si no, hacen lo que quieren. Y les comentaba, no pasa lo mismo con la gasolina, porque hay más control en la distribución, no hay gasolinazos desde que estamos en el gobierno, además que tampoco pues eso se subraya en los medios de información, con honrosas excepciones, desde luego. No quiero generalizar, y además ya que quede para siempre de que no generalizo. Es el Universal, que tampoco tiene nada que ver con él es un trabajador. Estoy hablando de ILI, de arriba. Una pregunta más para... del Reforma, pero tampoco es con él, sino Junco, ¿no? Los para machichones. Dar oportunidad también a mis compañeros a todos, de aquí. Adelante. En el tema de seguridad tenemos un incremento en las desapariciones aquí en Baja California Sur, específicamente en Los Cabos hay reportes de desapariciones. ¿Cómo vamos en ese tema? Y también en los feminicidios, de los cuales organizaciones civiles han pedido que externe alguna opinión el gobierno estatal, el gobierno municipal, no han sido escuchados, y reportan incluso organizaciones de la sociedad civil aumento del 94% en los feminicidios en 2021 aquí en Baja California Sur, siendo Los Cabos el foco rojo, así como también foco rojo en desapariciones. Se tocó este tema ahorita en la mañana durante la reunión de seguridad. Sí, lo tratamos. En el caso de desapariciones no tenemos nosotros esa información, sin embargo vamos a analizarlo. En el caso de violaciones y de feminicidios, Pudieron notar, ¿no?, que es un problema grave la violencia en contra de la mujer en Baja California Sur. Sí, pero yo quisiera ahí nada más subrayar dos cosas, ¿no? Primero, que antes, hasta el 2018, para ser exacto, aquí en Baja California Sur no se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres. O sea, fue hasta el 2019 que se empezó a tipificar. Sí. Entonces, por eso se registra pues un incremento, porque se consideraba que era homicidio, no había la clasificación. Entonces, por eso el incremento. Lo segundo, quiero también dejar de manifiesto, es que estamos haciendo un trabajo para evitar el feminicidio, y el gobierno del estado se ha aplicado a fondo. Yo insisto, es de los gobiernos con mejores resultados en materia de seguridad, el de Baja California. O sea, ya termina el gobernador, y hay que dejarlo de manifiesto, porque pacificar un estado es importantísimo. Llegaron a haber muchísimos homicidios en Baja California Sur, en una situación muy preocupante, estaba fuera de control. Incluso eso pues afecta la actividad económica, afecta el turismo. Entonces, el que no haya altos índices de delitos ayuda mucho al turismo y al desarrollo de Baja California Sur, y eso se ha logrado. Pongo un ejemplo, lo opuesto, que quisiéramos resolver, no hemos podido. Guanajuato tiene buenos niveles de crecimiento económico, llega inversión extranjera, plantas automotrices se han venido instalando, pero
hay muchos homicidios, hay mucha violencia. Entonces eso va a terminar si no lo resolvemos, y estamos empeñados en enfrentar este asunto, este problema tan grave, pues va a terminar a afectar pues toda la economía. Entonces aquí, ahora que estuvimos y invitamos al maestro Víctor, que es gobernador electo, respetuosamente mi recomendación es de que se siga manteniendo la paz, la tranquilidad en Baja California Sur. ¿Confía en ello? Sí, porque es un hombre bueno y es un hombre honesto, y yo estoy seguro que va a haber continuidad con cambio en Baja California Sur, y va a ser para bien de Baja California Sur. De México, 1 y 1. Gracias. Presidente, buenos días. Me gustaría tocar varios temas que ya se plantearon aquí hace unos minutos. En primer lugar, estas cifras del Coneval. Reportaba este organismo que hay 3.8 millones más de pobres y 2 millones de personas más en pobreza extrema. También decía que la entrega de apoyos sociales, estas transferencias que se hicieron sobre todo durante la pandemia, no fueron suficientes para amortizar la caída económica. Me gustaría preguntarle, con base en estas cifras y a su consideración, la política de bienestar social de su gobierno ha cumplido. Sí, desde luego. Es lo mejor que se ha tenido en la historia del país, la política de bienestar que se está aplicando en este gobierno. Es el distintivo de la Cuarta Transformación. Nunca se había apoyado tanto a los pobres como ahora. A pesar de este aumento de la pobreza, presidente. Es que no se toma en cuenta, está muy difícil que yo convenza al Reforma, porque son muy dogmáticos. No se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia como no sucedía en cerca de un siglo, y no toman en cuenta tampoco lo que se está destinando a apoyar a la gente. Pero en el Reforma, su concepción conservadora, su pensamiento conservador, no les da para aceptar de que el apoyo que le llega a la gente le ayuda. El pensamiento conservador que predomina en el Reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para derrocharlo. ¿No ven cómo alguien que piensa también como los del Reforma prohíbe que tomen caguama? Ese es el pensamiento. La gente es muy responsable y los ingresos que les llegan a los adultos mayores los usan para su alimentación, pero en el pensamiento conservador no se acepta eso. Eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero. En el pensamiento conservador que guía la política editorial del Reforma, lo que se le da a los de arriba le llaman fomento o rescate. Por ejemplo, el Reforma nunca cuestionó el FOBAPRO, cuando en una crisis como esta tomaron la decisión de convertir las deudas privadas en deuda pública, las deudas de los banqueros, que son los que se anuncian en el Reforma, o de las grandes corporaciones empresariales que se anuncian en el Reforma. Eso es fomento, eso es rescate, eso está permitido. La condonación de impuestos también a los de arriba, de eso no habla el Reforma. Pero si se le da a los pobres, si se le da a los jóvenes, a los que ellos tacharon de ninis de manera despectiva, sin entender las circunstancias de pobreza y de desintegración familiar y la necesidad de ayudar a los jóvenes, pues eso lo rechazan completamente. Entonces, para responderle al Reforma, decirle que nos da mucho gusto que se preocupe ahora por los pobres. Regresando precisamente al tema de la pobreza, presidente, ¿a usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No, acero el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición y creo que la gente está recibiendo más apoyo, y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico, y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante. ¿Se mantendría la misma política social o se plantearía algún reforzamiento, replanteamiento, sí, reformulamiento de la política? Ya me estoy convenciendo ya de que hay que cambiarlo. Hay que volver a la condonación de impuestos, hay que rescatar a los de arriba, hay que seguirle dando dinero a los periódicos para que hablen bien de uno. La voy a cambiar, ya lo estoy pensando. ¿Ningún cambio entonces? ¿Ningún cambio a la política social? No, al contrario, por el bien de todos, primero los pobres. Presidente, y en un segundo tema, el día de ayer el subsecretario López-Gatell hacía un llamado a los gobernadores a acelerar esta reconversión hospitalaria ante el alza de hospitalizados por el COVID-19 y el alza de los contagios en esta tercera ola. Sin embargo, hay gobernadores que expresaron que no tienen recursos para atender esta reconversión y otros temas relacionados con este COVID-19. El gobierno federal ayudará a los estados a este proceso. Estamos ayudando. Donde se requiere, aquí lo hicimos, aquí en Baja Sur, para reconvertir, porque ya después de que levantamos el sistema de salud y se fortalecieron hospitales
para la atención de COVID. Como habían bajado los contagios, se estaban dando ya servicios que se habían quedado pendientes, servicios de salud, pero de nuevo vinieron contagios y ahora tenemos que estar pensando en la reconversión. En algunos casos tenemos la garantía, que no teníamos antes, de que ahora por la vacuna son menos los hospitalizados, pueden crecer los contagios, pero son menos los que requieren de hospitalización, y lo más importante de todo, lo que más tranquilidad nos da, son menos los fallecidos. Entonces yo voy a seguir llamando a todos a que nos vacunemos. Aún la gente mayor que tenía dudas, que estaba escéptica porque pensaban algunos de que iba a afectar la vacuna, que iba a provocar reacciones negativas, pues ya se ha probado que no es así. Son muy pocos los casos donde una reacción lleva a que una persona pierda la vida. No hay, son muy poquitos casos en el mundo. O sea, todo esto es importante para quitar mitos, que al final de cuentas los hechos hablan. Entonces no afecta, protege. Yo pongo mi caso como ejemplo. Se contagió Jesús Ernesto, porque ahora los contagios es más para los jóvenes, y hubo de una u otra manera convivencia porque no les pega fuerte, y pasaron unos días hasta que se hizo la prueba y no nos afectó a nosotros, ni a la mamá ni al papá, porque estamos vacunados. Ayuda mucho la vacuna. Entonces aquí en Baja California Sur hemos avanzado considerablemente en la vacunación. Bueno, en el país ya estamos en el 55% y sigue en pie el compromiso de que para octubre vamos a estar al 100%, todos los mayores de 18 años. Aquí en Baja Sur, 82% de vacunación, entonces, de la población. Entonces ya vamos a terminar y esto ayuda mucho. De todas formas, vamos a estar pendientes para que se tengan las camas suficientes, ventiladores, médicos, especialistas, y ayudamos a los estados. Presidente, ¿existe preocupación por esta posible saturación de los hospitales en algunas entidades? Si bien a nivel nacional está entre el 40 y el 50% en algunos estados, se decía el día de ayer que ya está llegando a su tope, a su máximo de capacidad. Son muy pocos, casi no. ¿Por qué no pones la gráfica, aunque la que tenemos es nacional? Puede ser que se tenga por estado, sobre ocupación hospitalaria. Es interesante esto. Nada igual a lo que padecimos, pues. Es que estábamos todavía 51% de ocupación de este nivel. Y además, aun cuando están creciendo las hospitalizaciones, hay menos fallecimientos. Y además ya hay tendencias en esto por estado a la baja. Y donde haga falta, ahí vamos a estar. Miren, en esto, cuando estábamos aquí, fue en enero, febrero de este año, llegamos a una ocupación en la Ciudad de México del 95%. Ahí sí, la verdad, sufrimos. Que parece que Colima también está en una situación similar en este momento. No, a esos niveles no. Esos niveles. A ver si pones Colima. Hay contagio, pero es menos la hospitalización. ¿No la tienes? Pero vamos a estar nosotros pendientes, decirles a todos los gobernadores, lo estamos haciendo. Acaba de estar el director del Seguro Social en Sinaloa y en los estados donde ha habido más incremento, que tienen que ver también con el turismo. Es Baja California Sur, es Quintana Roo. En los dos estados ha habido una disminución y se ha avanzado. Se tomó la decisión de darles preferencia en la vacunación. Nayarit, Sinaloa y en particular Mazatlán, Vallarta, Acapulco, y más con jóvenes, pero ya estamos en eso. Presidente, sobre el tema que planteaban hace un rato en el conflicto en el Tribunal Electoral, decía que la Corte no va a tener alguna participación o injerencia en la toma de decisiones en relación a este conflicto. Sin embargo, el propio presidente Vargas, o depuesto presidente Vargas de este tribunal, interpuso una controversia que va a tener que resolver precisamente la Corte sobre si fue legal o no su destitución por parte de sus compañeros. ¿No tendría que, en este caso, una participación, digamos, de manera directa e importante en la resolución de todo este conflicto la Corte? Yo creo que no, legalmente. Es que hicieron un Frankenstein. Imagínense que es Poder Judicial, pero no puede la Corte intervenir. Lo hicieron exprofeso para que este tribunal dependiera de los partidos. Esa es la partidocracia, que es de las cosas que hay que corregir. Pero vamos a ver qué sucede. Para el gobierno
gobierno federal el magistrado Vargas sigue siendo el presidente del Tribunal Electoral? No nos metemos en eso, no nos metemos. O sea, porque no nos corresponde. Ahora, como representante del Estado mexicano, lo que yo sí deseo es que haya democracia y que se le garantice al pueblo el derecho a elegir libremente sus derechos políticos y que todos los servidores públicos sean eso, en efecto, en realidad, servidores públicos, que no sean empleados de grupos de intereses creados, que su amo sea el pueblo, sean los ciudadanos, no quién los puso, no qué grupo representa en el cargo que tiene, a qué partido va a defender. Entonces hay que buscar en la integración de estos organismos a gente íntegra, con principios, gente honesta, con convicciones, demócratas verdaderos, no estos falsos. Por ejemplo, los que llamaron a no votar en la consulta, ¿qué clase de demócratas son? Nada más porque no les convenía. Quieren la democracia, pero cuando les conviene. Pero cuando alguien va a ser un peligro para México, no, hay que hacer el fraude. Vamos a salvar a la patria. Hay una gran amenaza que se cierne sobre nuestro país. Hagamos un fraude patriótico. Así es la derecha, así es el conservadurismo, también con excepciones. Muy bien, vamos aquí, abajo. ¿Tú? Señor presidente, buenos días. Berenice Rangel, reportera de Cabo Mil. Dos temas. Uno, la educación va a ser declarada actividad esencial y habrá recursos para que la infraestructura educativa pueda funcionar. Es decir, muchas escuelas de este destino tienen incluso falta de agua potable. Y dos, en materia energética, se había dicho el año pasado que no tendríamos cortes de energía eléctrica y todavía algunas colonias de San José del Cabo reportan hasta 6 apagones en un mismo día. Bueno, sobre lo último, no tengo yo ese reporte. Garantizamos mayor generación de energía eléctrica en Baja California Sur, precisamente para que no se padeciera de apagones. De todas formas lo voy a revisar porque estamos invirtiendo con ese propósito para que se genere más energía eléctrica. Hemos ampliado las plantas de generación de energía. ¿De cuánto ha sido la inversión, perdón? No tengo el dato exacto, pero sí hemos invertido más. He estado en La Paz, en las plantas, incluso las que se instalaron para fortalecer toda la distribución de la energía eléctrica. Pero sí vamos a dar a conocer hoy cuánto se ha invertido y cuánto se ha ampliado la capacidad de generación. Acerca de lo primero, se requiere regresar a clases y todos tenemos que ayudar, padres, madres de familia, maestras, maestros, gobiernos municipales, gobiernos estatales, el gobierno federal. ¿En qué ayudamos? Bueno, primero, en que estén en buenas condiciones las escuelas, que llevan mucho tiempo cerradas. Entonces, hay que arreglarlas. Nosotros estamos destinando recursos para ese propósito. En el programa La Escuela es Nuestra, aquí en Baja California Sur, estamos destinando fondos con ese propósito. Ahora le puedo comentar sobre qué estamos haciendo. Aquí está, la escuela es nuestra. 118 escuelas de Baja California Sur están recibiendo presupuesto de manera directa. Se entregan los fondos a la sociedad de padres de familia, madres o padres de familia, para que ellos hagan arreglos en las escuelas. Es una inversión de 21.600.000 pesos. Se entregan estos apoyos de acuerdo al número de alumnos por escuela. Si son escuelas pequeñitas de menos de 50 alumnos que están en lugares muy apartados, son 150.000 pesos. Si es de 50 a 150 alumnos, son 200.000. Y si es de 150 alumnos hacia adelante, 500.000 para la reparación. Estamos conscientes de que no alcanza, aun cuando los padres de familia participan y hacen que rinda el dinero y ellos cooperan. En algunas partes ellos dan voluntariamente su trabajo. Aún hace falta más para que estén en buen estado las escuelas, como tú lo mencionas, sobre todo estén abastecidas de agua, que estén bien. Es una tarea que tenemos que cumplir en estos días para regresar a finales del mes, porque ya no podemos seguir con las escuelas cerradas. Es mucho tiempo y afecta a los niños, a los adolescentes, a todos. La escuela es el segundo hogar. ¿Y será declarada actividad esencial? Sí, desde luego, súper esencial. Es básica, es fundamental. La verdad, ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo por entero, por completo del Nintendo. Eso es de veras muy tóxico. Yo soy respetuoso pues de todo, pero es muy enajenante
está recibiendo todo ese bombardeo de información, mucha violencia en los juegos, pero sobre todo están ensimismados y el ser humano no puede vivir así. Somos eminentemente sociales, tenemos que convivir con otros y eso es lo que se logra en la escuela. Por eso se aprende no solo lo que se imparte como enseñanza, sino lo que se recoge de información, de experiencias de otros compañeritos, compañeritas, de los maestros, de los padres de familia. Eso no se puede sustituir la educación presencial. Entonces, ¿será obligatoria o opcional? Es opcional, aunque vamos nosotros a convencer y a persuadir de que hace falta. Y es opcional porque el que no quiera llevar a sus hijos a la escuela, por alguna razón, pues es libre. Y ahí poco a poco se va a ir regularizando, pero sí tenemos nosotros que iniciar el ciclo escolar. Además, ya lo he dicho porque a lo mejor no hay información suficiente, pero México, junto con Bangladesh, son los dos países del mundo que han mantenido más tiempo cerradas las escuelas. O sea, ya no se puede, nos va a afectar hacia adelante. Y sí estamos a tiempo de recuperar lo que se perdió en este terreno y sobre todo lo que tiene que ver con lo social, con lo sentimental, con lo emotivo, para niños, niñas y jóvenes. ¿Saben qué? Ya. ¿Eres de aquí? No, nacional. Ah. A ver. Sí, porque sí le toca a un nacional. Gracias, presidente. Buenos días. Néstor Jiménez de La Jornada. El Sindicato Nacional Minero está inmerso en un conflicto legal que pues data prácticamente desde 2004, que se inició desde esta privatización de la mina de Cananea, y este conflicto no termina. Actualmente hay un laudo que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el sindicato ha dicho que fue emitido de manera irregular. En este se establece que el sindicato tiene que pagar más de aproximadamente 55 millones de dólares que supuestamente la deuda a algunos trabajadores. El sindicato ha dicho que no es así y ha presentado pues su argumentación al respecto, pero ha hecho serias críticas, duras críticas, sobre todo a la actuación tanto de la Junta Federal como también de la Secretaría del Trabajo, señalando que la Secretaría del Trabajo pues inmediatamente ha salido pues prácticamente a defender todas los señalamientos de la Junta sin analizar de fondo el tema, el conflicto, y tomando partido en este caso pues a favor de la Junta y en contra del sindicato minero en lugar de mediar. También ha dicho incluso el sindicato que pues detrás de esta cuestión estaría incluso el padre de la secretaria del Trabajo, a quien acusa de buscar una manipulación de los sindicatos y de la vida política en la cuestión laboral. ¿Cuál es la posición del gobierno ante esta situación que ya lleva muchos años y que también pues finalmente pues ha dejado pues serias críticas sobre todo a la actuación de la Secretaría del Trabajo? Bueno, hay que buscar ahí la conciliación. Eso es lo más recomendable. En efecto, es un conflicto que ya lleva tiempo. Llevó este conflicto a la expulsión del país a Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero. Con nosotros regresó Napoleón porque consideramos que era una injusticia. Se pusieron de acuerdo los que mandaban en la Secretaría del Trabajo, pero no como se supone sucede ahora. No. Ahora, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, la influencia la tendría un abogado laborista, el papá de la secretaria, a la que yo le tengo toda la confianza. Pero si fuese ese el caso, no, me estoy refiriendo que en los gobiernos anteriores mandaban las grandes corporaciones en la Secretaría del Trabajo. Ellos tenían ahí a un hombre fuerte, ponían al secretario y al subsecretario. Y en esos tiempos, como se pelearon con Napoleón, le metieron denuncias y lo mandaron al exilio. Esa es la verdad. Entonces, nosotros en el propósito de reconciliar a todas las partes en conflicto, pues hemos hecho ya un esfuerzo bastante sobre la búsqueda de un acuerdo general, pero parece que no se cansan estos de pelear de las dos partes. Entonces, de todas maneras, vamos a seguir insistiendo para que haya un acuerdo, porque existe esa denuncia y existen otras, o sea, se denuncian entre ellos. Entonces, vamos a buscar la forma de que se resuelva el problema y sobre todo, que eso es lo que más me importa, y en eso sí estoy pendiente, es que no se afecte a los trabajadores. Y sí puedo decirles que no se ha afectado a los trabajadores. En el tiempo que yo llevo en la presidencia han tenido más prestaciones, mejores salarios y ya no hay imposiciones de dirigentes. Pero podemos avanzar más y ese es el propósito. Tenemos que llegar a un acuerdo en el caso de Cananea. Ya se avanzó en diferencias que habían en otras minas. Cozalá, por ejemplo. En Sinaloa la secretaria de Gobernación intervino
vino y después de mucho tiempo de tener esa mina cerrada, ya se abrió, se portaron bien las partes, que al final de cuentas pues son los mismos grupos que están confrontados, dos bloques. Entonces hay que buscar la conciliación, tenemos que resolver otros casos que tenemos pendientes. ¿Revisará la actuación de la Junta y de la Secretaría del Trabajo en Sí, pero les tengo confianza. A Luisa María, alcalde, es una mujer íntegra y voy a buscar que se siga atendiendo a todos, respetando a los que antes mandaban, porque esa es la verdad, que ya están entendiendo y hay que reconocer de que son otros tiempos y están ayudando, están cooperando, y seguir apoyando también al sindicato minero, respetando a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, porque fue agraviado, lo expulsaron del país, creo que como 6 años o 10. Yo fui a una gira a el Reino Unido y en Londres los dirigentes del movimiento obrero en Inglaterra me pidieron que yo interviniera porque consideraban que era una injusticia. Qué bien que me acordé de eso, acaba de fallecer un dirigente sindical de Estados Unidos, un dirigente obrero con el que me entrevisté, nombre Prunca, un hombre con mucha fuerza, mucho entusiasmo y mucho compromiso en favor de los trabajadores de Estados Unidos. Me entrevisté porque él no quería el tratado, defendiendo a los trabajadores de Estados Unidos. Y primero lo convencimos de que no se afectaba a los trabajadores de Estados Unidos. Y luego, que yo creo que fue el aporte mayor, es que pidió que el tratado considerara condiciones de equidad para los trabajadores. Es decir, que no se explotara a los trabajadores mexicanos y que se garantizara la libertad y la democracia sindical. Este hombre. Y hicimos el compromiso con él. Envié una reforma laboral y ahora que falleció lo lamenté mucho. Un buen dirigente. Bueno, ese dirigente también pedía el que regresara a Napoleón. Y quienes lo protegieron en Canadá fueron también dirigentes mineros, sindicatos mineros de Canadá. Entonces, tenemos confianza como para sentarnos y llegar a arreglos. Lo que sucede a veces es que las agendas están muy cargadas porque tenemos que estar enderezando entuertos. Nos dejaron muchos pendientes. Tengo que ir la semana próxima a Zapotillo, a Jalisco, a Los Altos, porque construyeron una presa sin consultar a la gente y está la presa construida, pero no se puede usar. Y es agua para Guanajuato y para Guadalajara. Entonces tengo que ir a hablar con la gente a ver cómo podemos resolver esto. Y ellos con razón no quieren, porque hay 3 comunidades que se van a inundar, aun cuando se les está dando opciones alternativas. Bueno, pues hay que entender, ahí están sus muertos, ahí están sus templos, son sus pueblos, pero también ahí está la obra que es dinero del pueblo y también la posibilidad de que se tenga agua. Entonces tengo que ir a ver eso la próxima semana y luego tengo que ir también a la laguna a lo mismo. Les cuento lo de la laguna, están tomando agua con arsénico, imagínense, porque sobreexplotaron los acuíferos, ya lo que sacan es agua contaminada. Tienen que instalar plantas tratadoras para quitarle el arsénico al agua. Entonces decidimos hacer un esfuerzo y destinar 10,000 millones para llevar el agua a Torreón, a Gómez Palacio, a la laguna. No va a afectar, al contrario, es tomar agua sana. Pero ya me salieron ahí opositores, politiqueros, que por ningún motivo quieren que pase el acueducto. Entonces voy a ir a hablar con ellos. Entre los opositores hay un dirigente, y aprovecho desde aquí para invitarlo, de un periódico de Torreón, un dirigente de la CNC y otros. Los voy a invitar a una reunión y les voy a decir, bueno, estamos a tiempo de resolver, porque imagínense, ya estamos licitando, son 10,000 millones. Si empezamos la obra y empiezan a promover amparos y dejamos inconcluso a la obra, porque ya no me va a alcanzar el tiempo, pues es mejor no hacerla, no iniciarla. Tienen que ayudar, así de claro. Entonces voy a ir a la laguna a eso, a hablar con todos. No es amenaza ni advertencia, es informar cómo se van a oponer a que se tenga agua saludable sin afectar a nadie. Al contrario, es un beneficio. Es el único sitio en el país que conozco en donde hay arsénico en el agua y se consume agua con arsénico. Si se logra con las plantas quitar, se va de gane. Pero imagínense el daño a la salud y no hacer nada. Entonces tengo un poco de asuntos que atender, pero cuando yo pueda, me quiero reunir también con los dirigentes mineros que están en conflicto y con las empresas, y a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a que trabajemos juntos. Eso es lo que puedo contestarte. Gracias. Por último, de mi parte,
para englobar este tema del Tribunal Electoral, este órgano en sus 25 años de historia ha tenido 12 presidentes, pero 7 de ellos han dejado el cargo en medio de distintas situaciones, sobre todo acusaciones de corrupción, otras irregularidades. Este conflicto interno pues no es nuevo, se ha repetido en su historia en este órgano. Hace unos meses planteaba que faltan 3 reformas en el sexenio, en su gestión, entre ellas una electoral. En este tema, ¿va a estar incluido algún apartado específico para el Tribunal Electoral? Sí. ¿Cómo se van a nombrar o cómo se propone que se nombre? ¿Se van a cortar tiempos? ¿Qué es la propuesta? En su momento lo vamos a dar a conocer, pero desde luego tiene que ser integral, porque ha sido una vergüenza el tribunal. No de ahora, ya lleva tiempo. Cuando hicieron el fraude en el 2006, les voy a contar de una magistrada del tribunal, que por ahí ya van a encontrar ustedes su nombre y los antecedentes. Resulta que habían más votos que boletos. Entonces, entre otros recursos de fraude, se presentó eso, que cómo habían más votos que boletas recibidas. ¿Saben qué declaró la magistrada? De que muchos jóvenes iban a la casilla, les entregaban la boleta y en vez de rayarla y ponerla en la urna, doblarla y meterla a la urna, se la guardaban, se la metían a la bolsa y se la llevaban de recuerdo. Pero hay constancia de lo que les estoy diciendo. No, muchas historias de ese tipo, muchísimas. Entonces ya es el momento de un cambio, de una renovación. Ojalá y los partidos ayuden, porque se requiere de mayoría calificada. No se puede con mayoría simple o con la mitad más uno. Se requiere 2/3 partes. ¿Y si se podrá en esta legislatura? Es que hay que hacerlo, yo estoy obligado a hacerlo. Si ellos no lo aprueban, que quede constancia de que no quieren la democracia. Pero lo voy a presentar, porque es mi responsabilidad, o sea, no puedo quedarme callado, pero también creo que se pueden convencer que ya son otros tiempos, que a nadie conviene eso, es una vergüenza. En Costa Rica hay un ejemplo de órganos electorales democráticos. Se llegó a considerar que en materia de democracia Costa Rica era la Suiza de América. Nunca un fraude, pero en general, en varios países de América Latina y del mundo, nosotros medalla de oro en fraude electoral, pero durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo no arreglar este asunto? Hay condiciones inmejorables para que ya se termine con esa vergüenza, ese oprobio. Se puede, hay gente honesta, limpia, verdaderos demócratas, verdaderos jueces, pero escogen a los más abyectos. ¿Saben qué hay en la administración pública? Cuando se va a elegir a alguien para un cargo, si es a un abogado, casi en todos los casos, el principal requisito, si es para abogado, un cargo en donde se requiere un abogado, 10 años de experiencia. Imagínense un abogado con 10 años de experiencia. Ahora no, pero en un tiempo en que predominó la corrupción, ¿cómo van a poner ese requisito? Es mejor que no pongan esa antigüedad, porque si sale un joven de la Facultad de Derecho, trae todavía la ilusión de que va a hacer justicia, y en 10 años en un régimen corrupto, no, ya es un gángster. Pues son de las cosas que hay que cambiar, pero así venía este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio, muchísimas cosas. Por eso hablamos de una transformación. Entonces sí va la ley, o sí va la iniciativa de ley, y vamos a buscar la forma de que se haga realidad la democracia. Bueno, muchas gracias. Gracias.